Muy buenas tardes, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular por esta señal de Tele 1. Recuerda Tele 1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador, como todos los viernes al ser las 3 de la tarde. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece su compañía, ya sea viéndonos desde sus casitas en la pantalla de televisión por Tele 1 o en las redes sociales en Facebook, en la página de Ecos del 56 TV o en la página de Periódico Libertad. Muchísimas gracias a todos y a todas por su compañía. Como todos los viernes, traemos temas diversos para conversar con todos ustedes y exponer desde nuestro punto de vista, nuestro criterio con respecto a las diferentes situaciones que se presentan eh, pues en nuestro país y en el mundo. Hoy tenemos un tema muy importante y para ello vamos a contar con un invitado especial nuevamente en nuestro programa, pero vamos a hacer un preámbulo, el tema de hoy es muy, muy importante y tiene que ver con, bueno, se ha hecho viral toda esta semana eh, una denuncia por video que se hizo y que bueno, algunos medios de comunicación nacionales han publicado, han reproducido. Nosotros también vamos a reproducírselos aquí para que ustedes vean sobre lo que vamos a conversar, pero más allá del hecho grotesco, indignante, inhumano que vamos a ver, está un tema que es fundamental y que es el tema de el deterioro de los derechos laborales de la clase trabajadora costarricense. Y cuando decimos clase trabajadora costarricense, estamos hablando de toda la clase trabajadora, sea del sector público, sea del sector privado. Pero evidentemente, y el caso que vamos a ver a continuación ilustra claramente esta situación. En el sector privado se violan los derechos humanos, laborales y económicos de todos los trabajadores y trabajadoras que están en este ámbito laboral de la empresa privada. Eh, Quiero hacer, aunque ya se ha reproducido muchísimo, nosotros vamos a reproducirlo por este canal y en nuestro programa queremos hacer la salvedad de que las imágenes que van a ver son imágenes realmente grotescas, son imágenes indignantes para el ser humano y que puede dañar la sensibilidad de algunas personas. Sin embargo, creemos que es importante para que ustedes lo vean, si no lo han visto, la situación de la denuncia, de la agresión física de un trabajador y de unas trabajadoras de una empresa de tiendas de departamentos llamada SIR o SIR, una cadena de tiendas de orientales que en San José por lo menos tienen unas 10 tiendas y tienen tiendas también de estas en diferentes provincias de nuestro país. Según datos del mismo viceministro de Trabajo que el día de hoy en una conferencia de prensa eh, pues adelantó la situación de la investigación en estas tiendas por departamentos. Eh, entonces, vamos a hablar concretamente de los derechos, el deterioro de los derechos laborales de la clase trabajadora y especialmente en el sector privado. Aunque en este momento todo circula alrededor de la situación de estos jóvenes trabajadores en estas tiendas, es un
es un tema que se repite a lo largo y ancho del territorio nacional y en empresas privadas de diferente índole, desde trabajadores de las plantaciones de piñas, plantaciones de banano, empresas de las zonas francas y otros que, pues, restaurantes, tiendas, etcétera, que se repite y que es concretamente la violación de los derechos laborales y económicos de la clase trabajadora. Vamos a ver de inmediato este video antes de entrar en la conversación sobre este importante tema con nuestro invitado especial. Veamos. A pesar de que las dos cajeras víctimas de agresión física habían interpuesto la denuncia en el mes de agosto, fue hasta el pasado viernes cuando el OIJ allanó la tienda para investigar el caso. Ese mismo día, la sección de delitos contra la integridad física y de tránsito detuvo a una mujer de 25 años, quien figura como la principal sospechosa del ataque. Las dos mujeres, tal y como lo veremos a continuación, las llevaron a la bodega, las pusieron de rodillas y las empezaron a golpear con un tubo metálico. Advertimos que las imágenes son fuertes. ¿Para más? ¿Ayer cuándo? Muy loco. Trascendió, según el OIJ, que en apariencia el propietario de la tienda presumió que las víctimas del ataque habían sustraído el dinero de la caja registradora. En la misma investigación se indicó que al parecer una de las ofendidas, además de ser agredida físicamente, le habrían cortado el cabello. Tras el ataque, el encargado de la tienda recontó el dinero y se percató que no había faltante de plata, como se había indicado antes del cierre del local. Bueno, regresamos a Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular por esta señal de Tele 1. Bueno, vimos las imágenes, advertimos que son imágenes realmente grotescas e indignantes y que tiene que ver con el maltrato físico a estos jóvenes trabajadores de estas tiendas SIR, que tenemos entendido desde el miércoles anterior y ante tanta denuncia han empezado a quitar los rótulos de las tiendas SIR en diferentes lugares del país y no en todos, por lo menos en el centro de San José, en una de las más grandes, que está donde estaba el Cine Palace, ya quitaron, ya bajaron los rótulos. Entonces, pues esta es la situación y para ello vamos a contar y de inmediato lo vamos a presentar a nuestro compañero, camarada, y dirigente sindical, Guillermo Kit Bonilla. Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Guillermo, bueno, vimos esas imágenes que se han repetido masivamente en las redes sociales y en algunos canales de televisión sobre esta situación de las trabajadoras y el trabajador de estas tiendas. Pero tal vez antes de entrar en este tema concreto, Guillermo, podemos empezar por decir o hablar o conversar sobre las garantías sociales y los derechos de los trabajadores concretamente, cómo, cuándo se da y por qué son importantes y cómo ha sido ese deterioro que se ha dado a lo largo de los años. No, bueno, el deterioro de estos derechos es muy viejo porque en nuestro país, desde el golpe de Estado del 1948, en el sector privado no hay libertad sindical y siempre se han perseguido a los sindicatos. Y entonces cuando no hay sindicatos, como en el caso nuestro, que en el sector privado no hay sindicatos, entonces esas relaciones obrero-patronales se deterioran porque la parte más fuerte es la parte patronal. Entonces ahí se deteriora. Yo quiero decir que hace unos 14 años, organizando o haciendo el esfuerzo por organizar los trabajadores de la piña en la zona norte, me encontré con casos de mujeres embarazadas
regando veneno. Me encontré un caso de un menor de edad que perdió un dedo en una finca piñera en Río Cuarto. Perdió un dedo y lo llevaron a un médico privado para que lo curara y le dieron 500.000 colones para que no hablara. Eso, es decir, en plantaciones donde no hay servicios sanitarios, donde había por lo menos servicios sanitarios, en fin, agua potable inexistente. Y ahora que viene que salen estos videos y que se hace este alboroto, porque se hacen virales, ¿verdad? Ya la agresión fue física y muy fuerte, ¿verdad? Entonces recuerdo, por ejemplo, que en el gobierno de Pacheco se invitó a unos coreanos a salir del país porque precisamente tenían unas maquilas en Costa Rica y agredían físicamente a las mujeres. Entonces es un caso, bueno, que se dio hace muchos años, no sé, hace 20 años, no sé cuánto. También es importante recalcar que voy a insistir en que este es un tema viejo, es decir, es un tema que no surge ahora, ¿verdad? Pero han habido montones de casos y tienen un origen también, no solamente el tema de que no exista libertad sindical, es que el tema es que también el Ministerio de Trabajo en nuestro país no sirve para nada, porque hoy fueron a inspeccionar por las denuncias públicas que hicieron, porque ya los canales de televisión y los principales periódicos del país hacen la denuncia, ¿verdad? O pasan los videos, entonces el Ministerio de Trabajo va a inspeccionar. Pero hace mucho tiempo que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que la UCAEP, los empresarios han impedido que se discuta y que se vote, que era precisamente un proyecto para darle recursos y reforzar la inspección laboral del Ministerio de Trabajo. Entonces aquí existe una gran complicidad de los patrones inescrupulosos y también del gobierno, que es un gobierno que sirve a esos empresarios, es un gobierno empresarial que sirve a los empresarios. Entonces aquí viene aquello de que el Estado es el administrador de la clase social que representa. Entonces, a mí por lo menos esto no me extraña porque en el transcurso de muchos años estas injusticias las he visto en muchos lugares y en prácticamente todo el país. Hoy, por ejemplo, mira cómo este señor presidente que por desgracia tenemos hoy, este señor Chávez, hablaba de que en la región o que en Centroamérica el salario mínimo más alto era el de Costa Rica. Sí, pero ¿a cuánta gente se le paga el salario mínimo? Es decir, hay miles que no se les paga el salario mínimo. Igual yo detecté en el sector privado gente que gana 4.000 colones y 6.000 colones recogiendo naranjas en la zona norte. Miles de trabajadores que trabajan en las empresas piñeras tercerizados, es decir, que no tienen ninguna garantía porque es un contratista el que los contrata y entonces la empresa se libera de esto, ¿verdad? Empresas que tenían 150 trabajadores, pero tenían solo 25 asegurados para disimular, ¿verdad? Pagaban la seguridad social, pero era a una minoría de trabajadores que se le daba. Entonces el deterioro de estos servicios es muy viejo, es muy añejo, ¿verdad? Y también en el sector público los trabajadores han venido perdiendo derechos, por lo menos para los que nos ven y nos oyen en el exterior, que hay que decir que aquí se aprobó una ley antihuelga, ¿verdad? Es decir, aquí está prohibida la huelga ahora en todos los servicios. Y también se aprueba un proyecto de regla fiscal que está afectando a toda la población y que entonces la Costa Rica aquella del Pura Vida y la Suiza centroamericana hace tiempos que dejó de ser eso. Dejó de ser eso porque tenemos hoy un 26% de pobreza que habla mucho del deterioro de los derechos laborales, porque si a la gente se le pagara al menos el salario mínimo, esto no estaría pagando, esto no estaría pasando, estos índices no se darían. Entonces, desde mi perspectiva, aquí
hay que hacer un enorme trabajo por el sector privado, de organización en el sector privado, pero también de exigir que el Ministerio del Trabajo tenga los recursos para poder inspeccionar. Hace unos años también estuvimos haciendo un trabajo y en el ministerio nos decían que no podían inspeccionar de noche porque no podían pagar horas extras. Entonces, miles de trabajadores que trabajan en restaurantes, en bares, en empresas de 24 horas, no, no se les respetan sus derechos y el Ministerio de Trabajo no tiene recursos. ¿Por qué no tiene recursos? Porque no le interesa al Estado que ese ministerio tenga recursos y los tendrá solo cuando la clase trabajadora del sector privado esté organizada y exija, ¿verdad?, la inspección laboral. Entonces, la situación está ahí, una cosa que yo quiero rescatar, esto sí yo quiero rescatarlo, porque parece que ya se está prestando para la xenofobia y esto. Este no es un problema de orientales, ni es un problema de gente de Occidente, es un problema de patrones esclavistas, de patrones inescrupulosos que los hay de todas las nacionalidades. Entonces, este es un tema que a mí me parece que tenemos que manejarlo con inteligencia, porque no podemos pretender que solo haya una raza determinada o qué sé yo. No es este el problema, porque yo conozco muchos patrones costarricenses que respetan los derechos laborales, igual que otros extranjeros. Decir también que en el tema este, concretamente de las tiendas SIR, a las cuales me sumo a la campaña de no comprarles, ¿verdad? Y seguir este tema, no abandonarlo, aunque cambien los rótulos, porque por el seguro quieren cambiar de razón social, seguirlo porque, y no descansar hasta que los culpables de este hecho paguen ese delito, porque es un delito que se cometió, se puso en peligro la vida. Ahí vimos de 3 personas, pero ¿cuántas más? Que no nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas más? Y también salen a relucir algunas cosas, no eran costarricenses los que habían ahí, que eran efectivamente orientales, nicaragüenses y de otras nacionalidades ahí, indocumentados, porque entonces, según ellos, porque están indocumentados, no pueden denunciar. Yo quiero decir aquí también, para los trabajadores de otras nacionalidades que nos estén escuchando, que los derechos laborales en nuestro país cubren a todos los trabajadores, independientemente de su estatus legal, tienen que ser cumplidos. Y entonces, y en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de esta tienda, no se les pagaba el salario mínimo, no se les pagaban las horas extras, y bueno, y el colmo de los colmos es cuando había alguna sospecha de que algo se había perdido o no se cumplía alguna orden que daba alguno de los jefes, entonces se agredían físicamente, ¿verdad? Esto me parece que ha sido muy bien que esto se divulgue tanto para que la gente también en otras latitudes se dé cuenta que no es la Costa Rica que pintan, es decir, no es la democracia esa que anda vendiendo el gobierno, ¿verdad? El país más feliz del mundo, porque no puede haber un país más feliz del mundo, incluso donde los trabajadores sean agredidos de la forma en que se agredieron en este video. Así es, Guillermo. Bueno, mencionaste varias cosas que me parece que son muy importantes de resaltar y una de ellas efectivamente es que, y así lo planteamos al inicio del programa, es que no es una situación exclusiva. Primero, no es exclusiva de este caso concreto, ¿verdad? No es exclusiva de estas tiendas y de sus dueños orientales, sino que mencionábamos también las compañías piñeras, las empresas piñeras, las empresas bananeras a lo largo de la historia y otro tipo de empresas, incluso restaurantes. Seguridad y limpieza. Exacto. Y en el comercio, muy generalizado esto, el comercio también, ¿verdad? Porque bueno, surgen esas tiendas. Exacto. Pero en realidad el sector más grande de trabajadores que tenemos nosotros está precisamente en el comercio, ¿ya? Y entonces Exacto. no es un hecho solamente de esta cadena de tiendas. Y estas surgen, ¿verdad? Por la violencia como se dan y porque esos videos logran salir a la luz pública.
claro. Pero lo cierto del caso es que habría que, el Ministerio de Trabajo tiene que inspeccionar todo el comercio para que se dé cuenta pues que trabajan en condiciones algunas veces infrahumanas, ¿verdad? Yo voy a traer otra a colación, otro tema, porque hace también unos 12 años o algo así, atendimos un caso en Tiendas Carrión, que era también una cadena de tiendas de Sí, hondureños, precisamente era capital hondureño, y atendimos ahí porque a las muchachas que trabajaban ahí las registraban a la salida, las hacían desnudarse para ver si llevaban prendas de las que se vendían en la tienda. También las cajeras no podían sentarse y resulta que tampoco tenían agua potable y que el comedor era un cucarachero. Ahí intervino el Ministerio de Salud, intervino el Ministerio de Trabajo y se comenzaron a resolver los problemas, pero ya cuántos años estamos hablando. ¿Y era dónde? En el comercio. Precisamente creo que ahí donde está esta tienda de, eh, de, del Parque Central, en la que está en la esquina del Parque Central, ahí había una tienda Carrión también, creo. Pero bueno, el asunto es que, dichosamente, para la salud laboral de nuestro país, esa gente se fue y esas tiendas cerraron. Pero de ahí, el juego de irrespetar los derechos laborales sigue. Y hay que llamar claro. la atención en una cosa también, que es que lamentablemente también es mucho más agresivo contra las mujeres. Es mucho más agresivo contra las mujeres, ¿verdad? El tema de los derechos laborales y de la humillación de desnudar a las mujeres para ver en cuántos otros se estará practicando esto y las mujeres no denuncian por miedo. Sí, está aquí es donde efectivamente nosotros tenemos que denunciar al Ministerio de Trabajo. Cuando ya elaboramos un volante que está circulando donde precisamente le pedimos que se intervenga, que los organismos del Estado intervengan, que intervenga las comisiones de derechos humanos que existen, que intervenga el Ministerio de Salud, que intervenga el Ministerio de Trabajo, que intervenga Migración y Extranjería, no para que deporten a los trabajadores, sino para ver el estatus precisamente de los patrones también. Es decir, en qué situación están en nuestro país y muchos otros organismos. El INAMU, bueno, ¿qué está haciendo el INAMU? Si hay dos mujeres agredidas, ¿qué hace el INAMU? Pues que también el INAMU no sirve para nada, que debería estar precisamente pidiendo la investigación y que se castigue a esta gente, que le caiga todo el peso de la ley por el atropello que han sufrido estos trabajadores. Sí, y bueno, de todo lo esto que mencionábamos, bueno, el irrespeto a los derechos laborales de la clase trabajadora en el sector privado y que este mismo sector empresarial, bueno, en el caso concreto, primero del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la inspección, más bien el Ministerio de Trabajo, cerró oficinas de inspección en diferentes lugares del país, ¿verdad? Esto por los recortes y máxime con lo que se viene, ¿verdad? Que es más recortes a las instituciones públicas. Pero en el caso concreto del Ministerio de Trabajo, aún con todas las oficinas que tenía, la inspección también era deficiente, Guillermo, porque cuando llegaba un inspector a una empresa bananera o a una empresa piñera, ya los patronos sabían y enviaban a los trabajadores a ocultarse, a esconderse, a salir del lugar para que no, el inspector no los viera o no los entrevistara, no hablara con ellos. Es una situación realmente en donde un Ministerio de Trabajo no responde a las necesidades de una clase trabajadora, ¿verdad? Que en este caso debería ser como el mediador en una disputa la de patrono o trabajadores, pero además tiene que ser una institución y un ministerio que haga valer los derechos laborales que están en el Código de Trabajo, que están en la Constitución Política, etcétera, y hacer valer esos derechos para la parte más afectada, que en este caso, como bien lo decías, son los trabajadores y trabajadoras. Si esto no se va a lograr a corto plazo, por lo que hablamos, ¿verdad? De quienes mandan en este país, en realidad son empresarios y los organismos internacionales,
Entonces así es. no, tendría que haber un cambio aquí, ¿verdad? De Sí, un gobierno mucho más comprometido y esto con la clase trabajadora, pero también pasa por tener sindicatos, porque si esta gente hubiera tenido sindicatos, eso no hubiera sucedido, ok, ¿verdad? a Si no eso hubiera vamos, sucedido, a eso vamos. porque cuando Guillermo. existen sindicatos, entonces usted tiene mecanismos de defensa, ¿verdad? Claro, Tiene mecanismos de defensa, de denuncia, de asesoría legal, etcétera, ¿verdad? Yo claro, recuerdo también en este trabajo en las Piñeras, bueno, llevar a una sola finca 4 diputados, por ejemplo, ¿m? Y a organizar también en cierta medida a los vecinos para que apoyen y esto. Entonces, hay una cosa diferente. Hay otras, hablando de empresas aquí, verdaderamente desastrosas son, por ejemplo, las empresas de seguridad. Las empresas de seguridad también hay mucha agresión, porque hay mucho matón. La mayoría de los dueños de las empresas de seguridad en nuestro país son ex policías, ¿ya? Y son matones, y tienen matones trabajando con ellos que son los llamados coordinadores. Estos coordinadores son matones que muchas veces incluso andan armados y esto, ¿verdad? Para amedrentar a sus compañeros trabajadores. Entonces, el tema es un tema muy, muy generalizado, es decir, no es un tema que tenga que ver con pocos trabajadores, no tiene que ver con miles y miles de trabajadores. Y ahí, lógicamente, también no quiero generalizar en el tema de pues, si hay empresas en este país que respetan los derechos laborales. Existen empresas que pagan el salario mínimo, que pagan las horas extras, que pagan la seguridad social, ¿verdad? Pero claro. tenemos también problemas a largo plazo muy serios, porque para los trabajadores de la empresa privada es muy difícil que lleguen a tener las cotas para poder pensionarse y tendrán, y se quedarán sin pensión cuando lleguen a tener 65 años, porque por ese incumplimiento de las empresas de pagar la seguridad social, ya se quedarían sin, sin el derecho a la pensión. Entonces, son múltiples los problemas que existen también. Y me parece que hay también responsabilidad. A mí me parece que la Asamblea Legislativa que tenemos es una asamblea con algunas excepciones también de inútiles, ¿verdad? De una mayoría de inútiles que deberían de estar haciendo un gran escándalo en este momento, deberían de estar este, y exigiendo que esa inspección se haga y que se llegue a los juicios que se tienen que dar con esa persona porque traspasaron una raya. Es que ya no es solamente el derecho laboral, es que Sí. agredieron físicamente a la gente y esto de veras que es muy preocupante y que no se debiera dar en nuestro país. Sí, y es un tema que pasa que es laboral, pero que tiene que ver también con penal. Pero bueno, Guillermo, vamos a ver, mencionabas algunos casos concretos de situaciones que se han dado en el sector privado en contra de los trabajadores y sobre todo de la organización sindical. Bueno, hay casos, hay muchísimos casos de trabajadores y trabajadoras que se han organizado sindicalmente e inmediatamente son despedidos, utilizando cualquier argumento. Pero los trabajadores que se organizan sindicalmente, que forman sus sindicatos, son despedidos. Incluso algunos, como en el caso de las piñeras, las bananeras, bueno, en general de plantaciones, los trabajadores son enlistados para que ninguna otra empresa los contrate por el antecedente de haber organizado un sindicato. Esta situación, digamos, deja en claro efectivamente quién es el que tiene el poder ahí, que son el sector empresarial en contubernio con políticos, ya sea diputados, diputadas o presidentes o ministros, etcétera. Es una situación complicada para los trabajadores ejercer un derecho constitucional, un derecho legal, un derecho humano de organizarse sindicalmente porque inmediatamente son despedidos. Sí, pero lo que pasa es que si tuviéramos sindicatos hay mecanismos también de restitución, ¿ya?
hay otros mecanismos que existen, y el problema es que al no estar organizados los trabajadores, están totalmente indefensos, ¿verdad? Ese es el tema, porque correcto. sí se pueden reintegrar trabajadores, y de hecho se reintegran, constantemente hay trabajadores de empresas privadas que se reintegran. Ujú. En el caso, por ejemplo, de Tiendas Carrión, las 3 personas despedidas de la seccional que teníamos ahí, se logró el reintegro de ellas. Nada Ujú. más que era un trabajo tan de mala calidad que ninguna quiso regresar. Pero, pero sí se puede, ¿verdad? Pero Ok, tiene que haber una política de Estado de defensa de los derechos de los trabajadores. Si no hay claro, una política de Estado, es muy difícil, muy difícil que podamos restablecer esos derechos que efectivamente están en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo habla de la jornada de 8 horas, la mixta de 7, la 6 nocturna, del salario mínimo, del pago de horas extras, etcétera. Todo eso está contemplado, el aguinaldo, etcétera. Todo eso está contemplado en la legislación laboral nuestra. Pero lo que claro, está en el papel es muy fácil de violar. claro. Si no existe precisamente ese equilibrio, Órdenes, es el equilibrio que hacen los sindicatos. claro. Ahora, Guillermo, eh, en toda esta situación de la situación que viven en derechos laborales y económicos los trabajadores del sector privado, donde no solamente se violan sus derechos fundamentales o condiciones laborales, digamos, condiciones laborales óptimas para ejercer su trabajo, sino que además este, trabajan horas extra y no se las pagan, la seguridad social no la pagan, el salario mínimo no se respeta y son condiciones que tienen los trabajadores y trabajadoras en el sector privado y como bien lo decís, hay empresas y hay parte del sector privado que sí respeta esas condiciones, pero efectivamente entre más grande la empresa, más posibilidades hay de que se violen estos derechos. Pero quiero decirte lo siguiente, o sea, cuando el sector empresarial, la UCAE, las grandes organizaciones sindicales de los empleadores, de los patronos, como la UCAE, por ejemplo, y los medios de comunicación que son de estos sectores empresariales, ponen de ejemplo a los trabajadores del sector público diciendo que es que tienen muchos privilegios y ganan mejor y tienen mejores condiciones que los trabajadores del sector privado. Y utilizan ese argumento reiteradamente para tratar de bajar a los trabajadores del sector público a las condiciones que ellos someten a los trabajadores del sector privado. O sea, y viendo la situación que tenemos actualmente, ¿cuál es la perspectiva en la pérdida de derechos laborales en el sector público que pueda llevarlos efectivamente? Porque eso fue, digamos, uno de los argumentos que se decía durante el Tratado de Libre Comercio, cuando se discutía el acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que no se quería que los trabajadores más en condiciones peores ascendieran al nivel de los trabajadores que tenían mejores condiciones, sino que querían bajar a todos los trabajadores a las condiciones miserables a las que están sometidos muchos trabajadores del sector privado. Bueno, de hecho, eso es lo que se está haciendo. Sí, De hecho, eso es lo que se está haciendo. Cuando usted hoy no puede tener un aumento salarial en el sector privado hasta dentro de 10 años, o hasta que la deuda baje de un 60%, ya no va a tener nunca un aumento salarial. claro, Estamos hablando de los trabajadores del sector público, claro. ¿ya? De eso estamos hablando, no estamos hablando de los trabajadores del sector privado, del sector público. El hecho de que usted no tenga derecho a la huelga en el sector público, también van a haber muchos momentos en que va a luchar y no va a lograr restituir esos derechos. Y si los derechos se han venido perdiendo porque y hay también las convenciones colectivas de trabajo de ahí hoy son cercenadas, ¿verdad? Por la sala constitucional. Y entonces Claro. ahora la convención colectiva no puede tener más de 12 años de cesantía, para poner solamente un ejemplo, pero la verdad es que las convenciones colectivas o el convenio colectivo, porque se entienda en el exterior, que hay en nuestro país hoy es una burla.
Es una burla porque aunque las convenciones colectivas tienen fuerza de ley, eso no se está cumpliendo. Desde hace muchos años se vienen restringiendo los derechos de los trabajadores que tenían convenciones colectivas, principalmente en el sector público y en el sector municipal. Entonces eso se ha venido perdiendo y lo han logrado. Y han logrado también algo que es terriblemente perverso, muy, muy perverso, y es que algunos trabajadores, precisamente el sector privado, por carecer de derechos, crean que los trabajadores del sector público son sus enemigos, cuando son igual de asalariados, y cuando también en el sector público hay trabajadores que ganan 300.000 pesos y menos de 300.000 pesos, un Claro. montón de sectores, y sectores en el sector privado terrible, en el sector público terriblemente endeudados, ¿m? Precisamente porque por los malos salarios que tienen, entonces tienen deudas y gente que le llegan 1.000 colones y 10.000 colones en el pago, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, por eso a veces es risible cuando se juega engañosamente con los números, como juega el presidente, hablando de que el salario mínimo en nuestro país es más alto que el del resto de Centroamérica, pero no se cumple. Entonces, ¿para qué quiere usted? Si puede tener un salario de 1.000.000 de colones. Pues si no se lo cumplen, entonces usted está en condiciones sumamente precarias. Además, hay que entender una cosa también, que ojalá que podamos discutirla en otro momento también. Es que resulta que el sector privado es el sector más grande de los trabajadores de nuestro país. Estamos hablando de casi 2 millones de personas que trabajan para el sector privado y estamos hablando nada más de 300.000 para el sector público. ¿Y cuáles son los que tienen terrible deterioro en su situación? Precisamente la mayoría de los trabajadores que están en el sector privado. Porque podríamos seguirlos poniendo, los choferes, que trabajan 14 y 16 horas y que Claro. también les rebajan y les roban prácticamente todos los días, ¿verdad? Porque todos los días les roban, con el tema de las barras y con otros subterfugios ahí que hace la patronal para robarles, ¿verdad? Entonces, ese es en todos los sectores. Es decir, aquí tiene que haber una fuerza que se decida organizar a los trabajadores del sector privado, porque prácticamente puede organizarlos en cualquier sector. Porque en todo hay condiciones muy malas de trabajo y las leyes en el papel los protegen. Entonces, bueno, algo hay. Y algo hay es eso, y es que efectivamente es el Código de Trabajo, es la Constitución Política, es la Declaración de los Derechos Humanos, son los convenios de la OIT que Costa Rica ha ratificado. Pero hoy ya no solamente se violan los derechos laborales, sino que se violan los derechos humanos fundamentales, de como es la integridad de la persona. Es que no se vale que a usted lo agredan con tubos y con bates de béisbol. Y sí, me parece que eso es inaudito. Y más inaudito que lo hagan los mismos compañeros de trabajo, porque los Claro. obligaron los patrones a hacerlo. ¿Ya? Es decir, ¿cómo es posible que se inyecte tanto odio para que se den este tipo de situaciones? Yo creo que lo menos que puede hacer el gobierno hoy de lo que está haciendo, inspeccionando, es lo menos. Pero aquí hay que dar una pelea. En mi caso, haré lo posible por denunciar permanentemente. Hoy, bueno, usted planteaba que están quitando los rótulos de las tiendas, ¿m? Y seguir, pero a esto hay que darle seguimiento. Hay Claro. que darle seguimiento, hay que investigar y hay que darle seguimiento porque esto no puede seguir, no puede suceder. ¿Ya? Claro. Que Claro. darle y hay que hacer mitines, hay que hacer volantes, hay que hacer denuncias constantemente, más generalizadas ahora, con esas tiendas, pero más generalizadas, Sí. porque efectivamente los trabajadores todavía pueden tener mecanismos, hay sindicatos a los que puede llegar, y si hay denuncias y denuncias y denuncias en el Ministerio de Trabajo, a la brava tendrán que ir a inspeccionar, pero hay Ok. que denunciar, no hay que quedarse callado, ¿ya? Y tenemos Exacto. que, y tenemos que hacer un esfuerzo también y sinceramente de hacernos una autocrítica porque desde hace tiempo deberían los sindicatos del sector público estar ayudando a organizar a los trabajadores del sector privado. Esa es una tarea pendiente y es una tarea que es una responsabilidad histórica que tiene el movimiento sindical costarricense del sector público y que de alguna manera tenemos que hacer esfuerzos porque eso se cumpla en beneficio de los trabajadores costarricenses.
Ok, sí, ahí te me adelantaste un poquito porque con eso vamos a concluir nuestro programa del día de hoy porque al final del programa tenemos el cuarto capítulo y final de eh, Marx ha vuelto. Pero antes de irnos a ver ese último capítulo, Guillermo Kitty, para concluir este tema con vos, que te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros en este programa de este viernes, es, bueno, lo que decía Lenin, ¿verdad? ¿Qué hacer? O sea, y con eso podemos concluir, qué deben hacer los trabajadores del sector privado para eh, resolver este tema de sus derechos laborales y económicos? Bueno, organizarse, porque esto no siempre fue así. Hubo un momento en que los trabajadores aquí de la industria textil, de la construcción, bananeros, cuando no se producía piña, bananeros, y de un enorme sector del sector privado estaban organizados. Sí, estaban organizados, me recuerdo la Consuelo, la Yambe, es decir, había un montón de empresas donde existían sindicatos y como tal se respetaban los derechos laborales de los trabajadores del sector privado. Entonces la receta es muy sencilla, hay que organizarse. Y nosotros por lo menos estamos para eso, atender a cualquier trabajador que tenga la inquietud, organizarnos con métodos que ya conocemos para que peguen, ya conocemos los métodos, ya sabemos, conocemos bien cuál es la estrategia del enemigo y si los orientamos bien los trabajadores pueden tener éxito, pero solo tendrán éxito para que les respeten sus derechos laborales y los amplíen si están organizados. Así es, así es. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, y sí, reiterando esa invitación que hace Guillermo Kid de contactarnos, nuestro partido Vanguardia Popular también tiene este trabajo amplio y muchísima experiencia en el tema de Una defensa. comisión sindical que existe. Hay una comisión sindical que existe en el Partido Vanguardia Popular que puede asesorar, ayudar, orientar, y además hay sindicatos que trabajan con el sector, que trabajan en el sector privado, que también pueden colaborar en este trabajo de orientación, ayuda, organización, y darles, digamos, los elementos fundamentales. El tema es que el trabajador y trabajadora del sector privado, por lo general, no conoce sus derechos. Primero, no hay unidad, no hay organización entre ellos, pero también hay un desconocimiento de cuáles son sus derechos fundamentales y cómo están protegidos legalmente esos derechos. Así que las invitamos a contactar al Partido Vanguardia Popular o a la Juventud Vanguardista Costarricense y sea el trabajador de donde sea, en donde sea que laboren, no importa el sector o la rama en la cual trabaje, pues nos contactan y nosotros con muchísimo gusto podemos ayudarles y orientarlos en la forma de cómo hacer valer sus derechos económicos y laborales. Estamos concluyendo nuestro programa por esta parte. Como les decía, queda el último capítulo de Marx ha vuelto, que vamos a ver inmediatamente. Y bueno, la próxima semana tendremos también algunas tomas, imágenes y todo de la manifestación que se realizó el día de hoy frente a estas tiendas de diferentes organizaciones y ciudadanos que exigen que se haga justicia con estos trabajadores y trabajadoras de estas tiendas SIR. Muchísimas gracias a todos y a todas por su compañía y nos reencontraremos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Recuerde, este programa puede verlo reprisado o la repetición de este programa puede verlo el próximo miércoles a las 9 de la noche. Último capítulo de Marx ha vuelto. Muchísimas gracias.
Qué bueno que me trajiste el libro. ¿Vieron el informe de España ayer en la tele? ¿No? Uy, era re loco. Había suspensiones, estaban en conflicto. Tenían las mismas consignas que nosotros el año pasado. Sí, lo vi. Sí, trabajadores de todos los países del mundo unidos. Cuando fue el conflicto, yo estaba leyendo el manifiesto. Me acuerdo que lo que más me impactó fue cuando dice eso, que los obreros no tenemos patria. La acción conjunta de los proletarios es una de las condiciones primordiales de su emancipación. En la medida que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra. Si desaparece el antagonismo de clases en el interior de las naciones, desaparece la hostilidad de las naciones entre sí. Bueno, ¿estuviste pensando o no lo que hablamos por teléfono? Lo estuve pensando, pero sabes que no me termina de convencer. Mirá, no te podés quedar. Este es un negocio seguro. Quédate tranquilo, confía. Además, yo nunca te fallé, che. No, eso estoy tranquilo por ese lado. Hola. Sí, Martín. Decime, ¿vas a poder venir el domingo a comer? Sí. No traigas nada. Ya tengo todo. No, está el patrón. Y con un invitado. Sí. Bueno. Está un poquito la situación inestable. Pero a nosotros nos conviene. Mirá, si hacemos como yo te digo, hablé con el contador, con el abogado, y los números cierran por donde vos los mires. Siempre hemos hecho negocio y hemos ganado mucha guita. Yo lo que te propongo, mira, es algo seguro, con rentabilidad segura. ¿Vas a comer? Dale. Hilda, Sí, se queda a comer. Tomate este. Ah, bueno, che, espero que no sea como el de la vez pasada, ¿no? No, este está muy bueno. ¿Seguro? Sí, pruébalo. Perfecto, chin chin. ¿Hacemos trato entonces? Dale. Ah, sí me gusta. Oíme, tenés que venir a la estancia, ¿eh? La burguesía se horroriza de que queremos abolir la propiedad privada. Pero en nuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. Nos reprochan el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusan de querer abolir su propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo eso?
Bien. ¿A dónde vamos así? A la obra que me recomendaste. Ah, qué bueno. Sí, vienen Laura y Carla. Ah, Sí, Laura deja al nene con el papá. qué bueno que logró dejarlo. Sí, buenísimo. ¿Está buena? Sí. ¿Vos la viste, no? Sí. Buenísimo. Está buena. Bueno, Está lindo. joya. Me voy que yo así no soy tarde. Dale, nos vemos. Dale. Hola, ¿una cerveza? ¿Qué pasa? ¿Nunca viste a Marx? Que sos igual al Marx que soñé. Soy Marx. Volví a la Tierra. ¿Viste que se habla otra vez de las ideas de Marx? Bueno, yo volví porque las están tergiversando. No. Soy un actor que está haciendo Marx. Ahora empieza la función. Quédate, ¿eh? Dale, sí, me quedo. Salud. Salud. ¿Conocen ustedes ese maravilloso episodio de la historia de la humanidad que fue la Comuna de París? Esto estaba ocurriendo en los años 1870-1871, cuando Francia era gobernada por Napoleón III, que era el sobrino del emperador Bonaparte, un hombre que había decidido sumar gloria a su vida y no tuvo mejor idea que atacar los ejércitos prusianos. Quiso atacar al general Bismarck, naturalmente, fue derrotado de inmediato. Y las tropas francesas huyeron dejando las armas para que el pueblo las recogiera después. Y entonces, el pueblo, llevando pañuelos y banderas rojas por todo París, se reunió alrededor de la columna Vendôme, que era el símbolo del poder imperial, donde había una enorme estatua de bronce del emperador Napoleón. La derribaron. El pueblo saltó sobre esos escombros y cantó y bailó de alegría. Izaron en ese sitio una enorme bandera roja. Era la bandera de la revolución social del proletariado. Eso fue la Comuna de París. La Comuna de París duró muy pocos meses, pero sus logros fueron espectaculares. Sustituyó el ejército regular por milicias populares. Separó la Iglesia del Estado. Le dio un carácter estrictamente laico a la instrucción pública. Promulgó el famoso decreto, mediante el cual todas las fábricas y talleres que fueron abandonadas por sus dueños debían ser entregados a cooperativas de obreros. Dispuso que el sueldo de todos los funcionarios y de los servidores públicos no podían en ningún caso superar el sueldo de un obrero común. Terminó con la farsa de la jerarquía del Estado, despidió a los burócratas de élite y los sustituyó por servidores públicos revocables que ganaban un sueldo de obrero calificado. Su legislatura estaba integrada mayoritariamente por estudiantes, por obreros, por artistas intelectuales revolucionarios, hijos de familias que se multiplicaban en las calles de París, organizando su defensa, porque el viejo orden siempre estaba amenazando con invadir. París vivió en las calles. El pueblo había llegado al convencimiento de que podía hacerse del poder, de gobernar en beneficio de todos. Entonces, ante la amenaza de que el fenómeno de la Comuna de París contagiara toda Europa, el 21 de mayo de 1871, un ejército de 180.000 hombres, al mando de generales que habían sido vencidos por los alemanes, pero que se sentían muy valerosos ante sus compatriotas sitiados,
ingresó a la ciudad para hacer una matanza que París jamás había visto. La defensa se organizó en barricadas, que estaban defendidas tanto por hombres como por mujeres y por niños incluso. Pero la lucha era muy desigual ante el embate de la artillería del ejército regular. Los comuneros se defendieron hasta la muerte. Aquella batalla duró una semana. El 28 de mayo de 1871 cayó la última barricada que era defendida por un solo combatiente ante la muerte de sus compañeros. El ejemplo de la Comuna de París no podía permitirse. Resultaba demasiado inspirador para el resto del mundo. La inundaron en sangre. Condujeron a todos los líderes de la Comuna de París al cementerio de Père Lachaise. Los colocaron contra el muro. Los fusilaron. Mataron 30.000 hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos, los mejores obreros de todos los oficios. Pero la Comuna de París ha dejado muchas enseñanzas, maravillosas enseñanzas. La clase obrera no debe limitarse simplemente a apoderarse de la máquina del Estado para sus propios fines, sino que debe construir su propio Estado, su propio gobierno. Había mucho del socialismo que yo soñé en aquella revolución, en la Comuna de París. El poder político, hablando con propiedad, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si el proletariado, en su lucha contra la burguesía, se constituye indefectiblemente en clase y se vuelve la clase dominante a través de una revolución, y como clase dominante destruye violentamente el antiguo régimen de producción, suprime, con estas relaciones de producción, las condiciones del antagonismo de las clases en general, y por lo tanto su propia dominación como clase. En lugar de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surge una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el desarrollo libre de todos.